vez más estamos acá en mi canal de YouTube, el canal de Miradas desde Adentro. Yo soy Borges Triana, Joaquín Borges Triana, y con mi equipo de producción, Leticia Aide y Carlos Chao. Y hoy no estamos en la EREN, sino en la sede del Caimán Barbudo. Y estoy aquí con mi hermano, el director del Caimán, Fidel Díaz Castro. Y quiero un poquitico, Fidel, siempre yo hago una suerte de promoción. Quiero promover los últimos 2 números del Caimán. Este es el 406, que tiene un dossier sobre teatro, me decías. Sí. Y también tiene otros materiales en general de arte y literatura. Y el 407, tú lo tienes ahí. Sí. Tiene algo de periodismo latinoamericano. De periodismo latinoamericano que ha caracterizado los últimos números. Bueno, un saludo primero, ¿no? Exacto, sí. No, ahora después te saludo oficialmente. Bueno. El 406 y el 407 que tiene en cubierta, ¿no? En la portada a Pero Luis Ferrer, una caricatura de Pero Luis Ferrer. Sí, por una entrevista que le hizo Jenny Laura. Ajá, por una entrevista que le hace Jenny Laura, quien también está como poeta. Sí, ahí también. De las más jóvenes. Y hay un trabajo mío a ese importantísimo poeta cubano y narrador que es Rafael Alcide, ese hombre de esa frase célebre que es agradecido como los perros. Bueno, ya aparte, esa es la promoción, aunque el Caimán no nos está auspiciando nada, ahora sí nos ha brindado aquí. Bueno, es la familia, ¿no? Pero es la familia, Fide. Entonces, no, hoy no pudimos grabar en la arena, en estos días vamos a estar grabando acá, en estos programas, ustedes saben, esto no es ningún engaño. Aquí se le dice a las personas, igual que no se cumple con las reglas de visualidad, de esas cosas que tiene la televisión. Esto es una conversa para hablar de cosas que valgan la pena, que me parezca que sean interesantes, y lo estamos haciendo en el Caimán con un aire acondicionado muy rico y muy buen silencio. Fidel, tú eres un hombre, aunque te has dedicado a muchas cosas, yo creo que tú eres un hombre básicamente de la radio. En principio sí. En principio y además. Y casi que al final. Y casi al final. Y yo te recuerdo de cosas maravillosas como aquel programa que a mí me encantaba tanto que hacías con Odali, en Vigía. Y ganaste muchos premios. En los 80. En los años 80 y principios de los 90. Si tú haces una comparación entre la radio aquella y la de hoy, ¿cómo sería esa mirada a esos dos momentos diferentes? Mira, yo creo que a partir del año 83-84, no solo en la radio, pero especialmente en la radio, en todas las artes hubo una explosión de cultura muy fuerte en Cuba. Yo creo que entre 83 y 90, digamos 89, es el mejor momento cultural que ha vivido la isla. Lo comparto contigo. La radio especialmente fue, en todas las artes plásticas. Yo creo que tiene que ver con que una primera generación formada ya dentro de la revolución, con las escuelas de arte, la explosión de las escuelas de arte, se empieza a recoger los frutos de la campaña de alfabetización. Muchos que eran analfabetos, de pronto ya eran poetas en los años 80. Y yo creo que todo esto trajo una explosión de arte, de pensamiento, que incluso dejó chiquitas las instituciones culturales y hubo mucha bronca. Recordemos lo de Volumen 1, lo de las artes plásticas, lo de teatro también. Y en la radio especialmente hubo una revolución, realmente. El boom, mucha gente recuerda que Radio Rebelde empezó a romper con un poco de los esquemas que venían en la radio, pero sobre todo me parece que Radio Ciudad, aunque no fue lo único, fue en todo el país, fue un proceso en todo el país, que también con el apoyo de la Asociación Hermanos Saiz, que nace en 1986. Y entonces es todo ese cúmulo de coincidencias culturales que traen que la radio sea empezaron los yogas, los Antonio Yoga de la Asociación Hermanos Saiz, donde de Santiago de Cuba, ahora discutir aquello se ponía encendido. Cuando iba la gente de la radio se ponía aquello, pero belicoso. No, y el Festival Caracol tenía un nivel de discusión teórica fabuloso. Recuerdo una bronca de Fernández Larrea, Ramoncito y Soledad Cruz, que fue espectacular. Y también yo recuerdo una por allá con la gente de la radio, de uno de los eventos de los yoga, de Ramoncito Larrea, que también que fue tremendo, pero no solo él, creo que todo, recuerdo a Alexis Triana por allá también, el piquete que se reunía de los creadores jóvenes, que además analizaban los programas. Había gente que salía de aquellas discusiones encendidos, porque además los programas estaban en discusión, todos los que estaban en competencia se ponían en discusión, que además por lo regular, como eran programas de jóvenes, eran programas bastante atrevidos, que rompían mucho con los esquemas, otros lo seguían, y esto trajo que las discusiones fueran muy fuertes, porque los mismos que estaban ahí estaban discutiendo, incluso los jurados a veces que estaban presentes
tenían que ver como uno que habían pensado premiar o que iban a premiar, se lo destrozaron ahí. Y se cambiaron, sí. No, hay mucha gente que se fue del evento. Bravo, yo no participo más en esto porque las discusiones, imagínate muchachos que estaban en la radio, pero yo creo que el nivel, Radio Ciudad especialmente, Sí. con la cultura que empezó a promover, con la manera de romper con todo aquellas voces engoladas, conceptos muy masticados, y empezó a volar el programa de Ramón, el programa de la bruja, la hora de la bruja de Ariel, Cifredo Sí, Ariel, Cifredo Ariel, pisando el césped del Blau. el Salón de los Juglares, El Salón de los Jurados con Fran Delgado. y se empezó a promover una música que no se promovía. Hablar de poesía con Alberto Rodríguez Con Tosca. Alberto Rodríguez Tosca. Y entonces empezó, y te digo, no fue yo creo que en todos los lugares, tú mismo apuntabas lo que pasaba en Cadena Habana, que Ramoncito, antes de hacer el programa de Ramón, es un programa con nosotros allá en Radio Cadena Habana, estamos de huevo, creo que se llama. Sí, Un programa sí, que sí. heredamos, pero que dentro de eso metíamos nuestras cuñas ahí. No, y en Cadena Habana surgieron espacios como Sabarro, que tú fuiste de los ahora, fundadores, sí, como no, con Carlitos Fornés. o qué sé yo, este programa que te digo que el Vigía, que yo El creo que Vigía. era los domingos. Sí, los domingos, Y a la hora para- sin sombra. Exacto, y para mí era un programa espectacular, con aquella voz orgásmica de Odali, Odali. Pimentel. No solo, bueno, además. También estaba bien, era hermosa aquella chica, ¿verdad? Muy hermosa muchacha. Y bueno, yo Cuidado, Canita, también puede ver el programa y te mata. Claro, no, estoy hablando de los años 80, 83, 84, 86. Yo creo que fue un momento para la cultura cubana muy especial y que la radio dio un salto y propuso una cultura en la ciudad y que, bueno, irradió en todo el país, que proponía la música brasilera, la nueva canción brasilera, el tropicalismo, el rock nacional argentino que nunca se había escuchado aquí. Le dio un salto a la nueva trova, se empezaron a grabar la nueva generación de trovadores en Radio Ciudad. Sí, todo esto trajo, junto a un panorama de nuevo pensamiento, que se llamó incluso Pensamiento HS, se hablaba de Pensamiento HS, y todo esto trajo un boom de llamarlo de ideología cultural de alguna manera, Claro. que todo eso, unas cosas influenciaban a la otra. Ahora, compárame eso con lo que pasa hoy en la radio. Mira, yo creo que se ha perdido mucho desde los años 90 ya, que se deprimió mucho, tanto las situaciones económicas influyen mucho en todo esto. Y hubo una depresión, ha habido una depresión en el campo cultural muy fuerte. Para sobrevivir han entrado otros mecanismos económicos que influyen sobre en la promoción de una cultura que no es la mejor. Los que estaban en ese tiempo, es decir, todo esto también se produjo porque poetas, escritores, pintores, trovadores como Fran Delgado, con un nivel teórico muy fuerte o con un nivel de información muy fuerte, entraron a los medios y eso después se perdió. Se perdió por una serie de razones, entre ellas económicas, pero también porque de pronto todo eso se fue deprimiendo, la cultura, digamos, hegemónica y sus secuelas empezaron a influenciar a la gente junto con una vida que empezó a entablar diferencias sociales y esto, lógicamente, trae un deterioro muy fuerte. Hoy estamos viviendo momentos duros en ese sentido, ojalá entremos en una etapa de recuperación, digamos, de alguna manera, como después del ciclón, pero es difícil porque es un contexto cultural el que propicia eso. Claro, pero hay un problema que yo por lo menos noto en la radio. En aquellos años, y tú que eres graduado de la FANCA y sabes mucho de radio, se trabajaba mucho en el cuarto de edición. Sí. Se hacían montajes, muchos programas eran grabados. Yo creo, y eso te daba la posibilidad de tú elaborar mucho más. Lo que hacía Gladys en Radio Progreso, lo que hacías tú con El Vigía. Hoy la radio casi toda es en vivo y con un criterio que ese trabajo en edición no se hace. ¿Tú no crees que eso también ha conspirado? Yo creo que hay parte y parte. Yo creo que la radio en vivo tiene otras riquezas. Mire, yo en este momento estoy haciendo en Radio Ciudad un programa grabado y la vida es otra cosa. Y cantautores en vivo. Y yo creo que si se hace, porque además las tecnologías te permiten ahora ser mucho más vertiginoso. Lo que tú antes editabas un spot, por ejemplo, te metías a lo mejor 3 horas editando un spot, ahora con la técnica digital lo hacen en unos minutos. Incluso te permite casi hacer las cosas en vivo, improvisar si tienes aquí. Lo que pasa es que también hay una dejadez en el sentido incluso técnico, pero sobre todo conceptual.
si tú estás pensando en promover una cultura auténtica y no dejándote llevar por las mecánicas que han impuesto globalmente los mercados, que te dicen que lo que pega, toda esa mecánica de lo que pega, que es un cuento todo, porque lo que pega es lo que tú haces y lo que tú impones en un medio ambiente o global o nacional. Claro. Y si tú te dejas llevar por todo eso y estás en el simplismo de poner lo que están pidiendo, no sé qué, que están pidiendo lo que tú le estás poniendo, yo creo que ahí, si caes en esa mecánica, y además, si no tienes un oficio, si además pasa como en muchas cosas, que los pagos te llevan a que de pronto quien no tiene una eticidad o un amor a lo que hace, al sentido de lo que hace, y se deja llevar porque, bueno, si gano poco lo voy a hacer más simple, y bueno, eso depende también de un poco del realizador. Sí. Pero yo creo que sí, que hay una simplificación conceptual que tiene que ver también un poco con lo que está pasando nacional y globalmente. Ni pensemos en todo lo que está pasando en el mundo, sí, claro, con respecto al pensamiento, ser mucho más ligero. Entre ellos hay muchas tecnologías que simplifican el pensamiento y que están a acción y reacción, acción y reacción, acción y reacción, desde un juego, desde estar conectado constantemente a un móvil y no atendiendo a lo que pasa a tu alrededor, mucho menos tiempo de meditación, la gente ya no medita. Claro. Yo creo que todas esas cosas influyen. Claro. Déjame hacer una promoción, recordarles que yo soy Borges Triana, Joaquín Borges Triana, y aquí estoy con Fidel Díaz Castro, Fidelito, hermano de muchas líderes, y este es mi canal de YouTube y el programa que sale a través de Miradas desde Adentro, el blog que mantengo en WordPress. Y por favor, no se hagan de rogar, caballeros, suscríbanse a esta dirección que hay aquí abajo en el canal, que eso es muy importante para nosotros. Después está promo Fide, porque también en YouTube, aunque nadie nos lo pide, hay que hacer promoción. Estamos adaptando a esas cosas. Hay que adaptarse a esas cosas. Cuando tú estabas en el mejor momento de la radio, ganando todos los premios que coincidía el ICRT, ¡pum!, te fuiste de la radio y te fuiste a dirigir la Asociación Hermanos Ahí. Si hay una persona que no tiene vocación para ser medio básico, eres tú. Los medio básicos son, como yo le digo, los cuadros, que lo mismo dirigen un medio cultural que un basurero, que cualquier cosa. Esa gente que tiene la disposición para dirigir y le da lo mismo, es asumir la tarea para aquí, para allá, donde quiera que los pongan. Tú no eres eso. Sin embargo, renunciaste a la radio, una gran pasión, para irte a dirigir la HS. ¿Por qué? Bueno, mira, primero tomé conciencia de lo que estaba pasando en el momento. Era un momento difícil para la Asociación Hermanos Ahí. Hubo un gran conflicto, estaba medio que si se disolvía, incluso había amenazas de todo eso. Y yo había entrado por la misma radio, la provincia de La Habana, porque Radio Cadena Habana pertenecía a la provincia de Habana y por ahí estaba yo afiliado. Después fui entrando con Roberto Zurbano de presidente, me pusieron de vicepresidente. En principio no lo tomé tan... sí, le da como un cargo no tan serio, ¿no? Algo que ni siquiera cobrado. Bueno, tuve mucho tiempo hecho sin cobrar. Cuando dejo de que me sacan como presidente de la provincia de Habana, dejo la radio porque ya no podía. La provincia de Habana sin carro de nadie era una locura. La provincia de Habana, que era las dos provincias de ahora. Sí, Mayabeque y Artemisa. Pero tenía el concepto ese que teníamos muchos entonces, de que había que dejar un poco la obra al lado de lo que tú estabas haciendo, con tal de ayudar a lo que se estaba viviendo en aquel momento. E incluso me pasé casi un año sin cobrar nada. Y después de aquel dinero que yo ganaba, para, no sé, en los años 80, es decir, tú ganas 600, 700 pesos, era una barbaridad. Que yo dilapidaba y botaba las manos, pero de todas maneras lo ganaba, ¿no? Y de pronto, después de casi un año sin cobrar, llegué a cobrar, me pusieron un sueldo de 140 pesos, que era una cosa que era irrisoria. Un chiste. Pero bueno, aguantábamos ahí porque realmente lo importante es creer en lo que tú estás haciendo. Más allá, nunca me ha gustado dirigir nada. No, yo lo sé, por eso. Y a mí mismo me gusta dirigir. No, ni te sabes dirigir a ti mismo. Ni a mí mismo. Pero era la necesidad de los tiempos. Siempre he tenido también ese sentido de quijotesco, ¿no? De que hay que ayudar, a ver en qué se puede ayudar mejor. Y en ese momento también, por una parte, la radio deprimida, los medios deprimidos,
y dije, bueno, vamos a ver en qué se puede ayudar en la HS. No creo que tampoco fui nada al otro mundo como era lógico de esperar. No. Pero bueno, contribuí. Después tocó, para colmo de males, entre comillas, para colmo de bienes, también como por orgullo, ¿no? Que en el Congreso, en el semicongreso, o que no se le llamó Congreso, que se hizo entonces, me seleccionan, ¿no? Ni me esperaba eso, entre los que salen en la dirección nacional. Entonces ya ahí tuve que seguir montado en el carro, haciendo lo que se podía, ahí ayudando en la dirección nacional. Ese equipo tan variopinto, que estaban gente tan dispares como Norge Espinosa, Fernando Rojas, José Nicolás, que después fue Palomino cuando José Nicolás partió para España. Palomino, Norma, Deribé, ese equipo que Alexis Triana, Omar Maliño, Jacomino y Alpidio. ¿A ti qué te aportó esa variedad de personalidades, todas con rasgos muy diferentes, con tendencias al mando, a ser de verdad cuadro, porque casi todos ellos sí tienen vocación para el cuadro, no como tú? Mira, tú y Norge no la tienen. Fue una época, a mí me pareció buenísima. Primero, yo aprendí como ser humano muchísimo en todas aquellas batallas, culturalmente también, y como ser humano crecí muchísimo, yo creo, en ese momento. Se hicieron muchas cosas, se vino de casi que de cero. Yo recuerdo que cuando entramos al HS éramos como las ovejitas negras, los subversivos callejeros, que todo el mundo miraba completamente alejado de las instituciones, y logramos algunas acciones que dieron el origen o la concretización concretar o aupar o mejorar algunos proyectos, eventos que habían ya de antemano. Se inventaron las becas de creación, que eso no existía, la junta de patrocinio que obligaba a las instituciones a poner su apoyo a los proyectos que presentaban los asociados, y yo creo que se fue creando un modelo de institución que yo creo que es ejemplar para la sociedad cubana. Para mí la Asociación Hermanos Said, funcione mejor o funcione peor, es algo modélico, porque además son los jóvenes creadores que se reúnen, que discuten, que eligen a sus representantes en las provincias, a su vez eligen a los nacionales, y son los que dirigen un proyecto nacional de ideas, de conciertos, de exposiciones, de todo tipo de acción cultural, que financia el Estado, pero que no decide el Estado. Es decir, el Estado pone un presupuesto, pero lo deciden los creadores a través de sus mecanismos que tienen ahí. Yo creo que eso es modélico, y que demuestra además que a los jóvenes siempre se les ha podido dar la oportunidad. Si no ha pasado más, por diversas razones, yo no me voy a meter a eso porque no hay sentido esto, pero la asociación demuestra que los jóvenes pueden llevar adelante grandes proyectos, y pensando y decidiendo por sí mismos. Durante eso, del 86 hasta ahora, ha sido así. Vamos a dejar ahora el tema de la asociación y vamos a hablar de otro momento, yo creo que muy importante en tu vida, cuando entras a Somos Jóvenes. Y más que la dirección de Somos Jóvenes, del Diablo. Ese proyecto que surge como una columna, que da 2 libros, que ha dado ya par de discos, y que yo creo que es como en un momento, a lo mejor ahora no tiene la misma repercusión que en un momento inicial, pero en sus comienzos esos 2 libros marcaron a toda una generación de adolescentes. Por muchos años tú no querías que se supiera que tú eras figura detrás, estaba el anonimato, pero bueno, ya sí se sabe. Más de 20 años era casi un ya es imposible. Háblame un poquitico de eso y cómo fue el nacimiento de ese proyecto y cuántas satisfacciones e insatisfacciones, porque en la vida todo es a la par. Sí. ¿Te ha dado eso? Bueno, mira, eso surge. Yo entro en el 98 en la revista Somos Jóvenes. Me llaman aquí Iroel y Fernando Rojas, que Fernando dirigía el Caimán. Iroel Sánchez Espinosa, vamos a decirlo Sánchez, bien, con nombre completo. De la editora Abril. Él había visto una cosa que había escrito yo de las revistas de vanidades a propuesta de Nisma, que era mi compañera en aquel momento. Yo estaba atendiendo medios en la Asociación Hermanos Said, y me pide un artículo, Nisma, oye, mira, hace falta, porque cuando quiero, había muy poco personal aquí. Y le hago el artículo y parece que le llamó la atención, y le dijo a Fernando, oye, ¿quién es este? No somos Fidelitos, que trabaja conmigo de arriba, tráemelo para acá.
y empecé a hacer Somos Jóvenes. Cuando yo miro la revista, me planteo una nueva línea en Somos Jóvenes y vi que tenía abajo, cada página tenía una frase famosa. Yo veía que eso no daba a ningún lugar. Sí, eran frases que podía ser interpretada como cada cual como quisiera, que a veces pueden tener un sentido, incluso a veces sin demasiados valores éticos. No sé, me pareció que eso necesitaba coger un cuerpo que se hiciera un ejercicio crítico alrededor de él, que merecía la pena. Y me surgió la idea esa de crear algo que fuera, de manera que el director no quería tampoco poner que era como una columna del director o algo así. Y se me fue ocurriendo esta especie de introducción anónima. Me vino, por supuesto, el nombre, bueno, por supuesto no, pero me vino la idea de, a la vez que estaba pensando en Anónimo, del primer texto de Martí que escribió con 15 años, El Diablo Cojuelo. Y jugando con esa idea del Diablo Cojuelo y el anonimato con el que Martí hace ese primer texto en su vida periodístico, pues se me ocurrió, bueno, ¿por qué no? El Diablo ilustrado, porque iba a llevar siempre una ilustración, y jugando un poco con la ilustración también que implicaba una sección en la que tú cogías frases famosas de todos los rincones, que lo mismo podía ser de la música, que de la literatura, que de la poesía, o que coger un verso o un fragmento de una canción de Matamoros, y con ellos armar un discurso de valores, de reflexión acerca de algún tema, y con una ilustración. Y eso, ese encabezamiento anónimo, para no decir, bueno, el director, el Fidelito, mira, el director está escribiendo, ya dio a que de pronto la gente empezó a coger eso y empezaron a llegar las cartas, cuando que eran cartas de papel, y se empezó a entablar una especie de relación con ese personaje anónimo, y me fui dando cuenta del valor que tenía la imaginación. Había, eso desató después con el tiempo una cantidad de especulaciones hermosas, casi todas, tremendas. ¿Qué haces? ¿Conservas las cartas? Sí, tengo un gran paquete de cartas en la casa. Porque yo, por ejemplo, las cartas que a eso fines de los concurso 80, sí, las cartas que a mí me escribieron los que soñaban por la oreja a fines de los 80, yo las conservo. Sí, yo las guardo, y eso es muy lindo. Sí, bueno, yo las guardo y hay de todo, y pasaron cosas muy hermosas. Cuando salió el primer libro, fue realmente, no sé si... ¿Tú pensaste alguna vez que ese libro iba a tener el nivel de aceptación? Ya no tenía una idea de que la sección era bastante seguida por las cartas que iban llegando y por lo que te va diciendo la gente. Bueno, que si es fulano, que si es ciclano, que si es una mujer, que si es un hombre. Cada quien soñaba con su ideal. Con su ideal, claro. Y como era una conversación tan como de yo para tú y yo, no era una conversación que se iba un poco lejana en el tratamiento, pues la gente empezó a tomarlo así. Y muchos empezaron a coger las frases también, y ese discurso, a mí muchos me han dicho, jóvenes por la calle, ahora después que lo saben, pero incluso lo escuché porque pude estar en feria del libro, donde estaban comprando el libro, donde había una cola para comprar el libro, y de pronto yo lo veía comentando, y como nadie sabía quién era, entonces veía el lujo ese que diría a Silvio, ¿no? Yo quisiera cantar Encapuchado y después confundirme a vuestro lado. Y vi expresiones muy lindas y cosas tremendas de amor. Hubo una gente que mandó una carta que los dos, en un 14 de febrero, se regalaron la pareja, cada uno con su paquetico por el Día del Amor, y de pronto cuando lo abrieron los dos se había regalado lo mismo, ¿no? Aquí vino una señora que tenía un niño enfermo, y entonces esas cosas que lo que quería era leer ese libro. Muchos jóvenes que me han dicho, lo único que me he leído, el único libro que me he leído, lo cual no me agrada. Esa de las desagradables, por un lado, pero bueno, dice por lo menos un aliento, ¿no? Dice, bueno, por lo menos algo se leyó. Otra gente que se acercaron a Martí a través de este libro, a Martí más del pensamiento con respecto a la vida, a las relaciones amorosas, a la manera de ver a la mujer, que yo creo que eso ayuda también para que después busques al Martí más integral, ¿no? Claro. A partir de lo que te mueve sentimentalmente. Y bueno, todas esas son satisfacciones que he tenido, son muchísimas. Ahora, de las insatisfacciones, ya dijiste de que se hubiera leído solo ese libro, pero ¿qué más te dejó o no te dejó buen sabor de boca con esa historia del Diablo Ilustrado? Bueno, había
alguien que se enteraba y de pronto decía, bueno, ¿por qué tú te estás escondiendo? No, mira, no hay esconder nada, es un juego. Y tampoco es que sea el gran misterio que yo tenga alguna pena o algo por la cual no confesar. No, es que además ha sido una tradición de la literatura, los heterónimos. Fernando Pessoa tuvo casi 100 heterónimos. Hubo también algún que otro intelectual que incluso hasta sin saber que era yo me empezó a decir que si era, ¿cómo se llamaba esta? Corín Tellado, que era una especie de Corín Tellado. Bueno, mira, lo que yo cito ahí básicamente son clásicos de la literatura, clásicos de la canción cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Miguel Matamoros, Sindo Garay, Santiago Feliú, Gerardo Alfonso, Fran Delgado. Es decir, ahí lo que hay es un basamento cultural fuerte. Ahora reflexiones sobre la vida, sobre lo que, si la gente lo quiere tomar así, bueno, pues si algún intelectual lo quiere tomar así, yo también soy hijo de carnicero, no tengo por qué tampoco esforzarme tanto en querer ser de Samalima. Y nada sencillo, me parece que fue mucho más la satisfacción y que ha dado en el tiempo otras cosas que a veces no ha sido, digamos, en el mismo sentido. Después ya cuando hice las Confesiones del Diablo, se quería que yo hiciera otro diablo, otra misma versión de lo primero, y decidí hacerlo distinto. Algunos, ese no se ha reeditado, pero por lo menos por los precios de los revendedores, yo puedo pensar que fue más o menos, aunque sí. No, incluso se empezó a vender, la gente de los poligráficos empezaron a venderlo antes de que saliera. Y hubo subastas en algunas provincias, en la feria del libro también. Fue una cosa muy interesante. Y después, bueno, hicimos ya los discos, que el proyecto, por ejemplo, en Insatisfacciones en ese sentido, yo hubiera querido que Confesiones hubiera salido con el disco La Voz del Diablo, porque el proyecto, la idea original era esa. Ahora con Los Amores del Diablo todavía no ha salido el libro, pero ya salió el disco. Espero que a ver si cuando se haga se puede lograr entre la editora Abril y Legren que salga un proyecto único, que es lo que más deseo, porque la idea es esa, que tú te leas un relato de John Lennon y busques la canción dedicada a John Lennon, o a Martí o lo que sea. Fíjate, vamos a hablar un poquitico de la etapa del Caimán. Esto es como un recuento rápido, una fotografía. Bueno. Y el Caimán ha hecho más de 400... Se han hecho más de 400, yo he hecho más de 100. Tú has hecho más de 100 números, ya vamos por más de 400, vamos por el 407, pero tú has hecho más de 100. Entré con un susto, fíjate que me acuerdo exactamente. Una cifra impresionante. A mí ni me pasaba por la mente que me iban a dar esta responsabilidad que no, es decir, en principio no me hubiera gustado, ni hubiera por el compromiso ese que tiene uno siempre, nunca me gusta decir que no nada. Lo recuerdo que íbamos por una actividad de la editora Abril. Sí, es un poco peligroso. No decir que no a nada, es un poco peligroso. Bueno, a veces hay que hacerlo, pero en casos extremos, digamos. Y bueno, íbamos con la actividad de la editora, íbamos en el carro con entonces era Fernando Rojas, ya era presidente de la HS y simultaneaba con la dirección del Caimán. Y por el camino me dice, oye, fíjate, tengo una propuesta ahí, y dice, ¿qué cosa? Y lo que dije, yo, ¿cómo? ¿Estás loco? Y estuvimos discutiendo un rato ahí en el carro, incluso paró el carro llegando ya a la Echevarría, que era donde iba a hacer la actividad. Y estuvimos largo rato, pero bueno, piénsalo, no sé qué. Y primero yo siempre respetaba mucho. Yo no creo que en ese momento yo tuviera si ahora tampoco, pero cuando quedo menos todavía, para entrar en un piquete donde estaban ustedes, donde estaba el Plado, donde estabas tú, donde estaba la Agarde también, que hacía el trabajo de edición. Yo diría Somos Jóvenes, que era muy intenso. Somos Jóvenes me parece la revista más intensa que hay en la editora. Pero era otra cosa desde el punto de vista intelectual. Yo había escrito hacia algunas cosas en Caimán, colaborando en Caimán, y era parte de la Asociación Hermanos ahí, pero no tenían realmente ni siquiera ahora lo tengo, un aval así que tú puedes decir, bueno, este es el director del Caimán. Entré con el espíritu ese de congeniar y hacer las cosas entre todos, que es lo que siempre hago. A veces uno tiene que tomar alguna decisión, pero no es ni creo que debe ser el estilo de estar en el Caimán. ¿Y a ti qué te ha aportado el Caimán? Muchísimo, desde todo punto de vista. Es una escuela constante,
humana y por supuesto creativa. Estás interactuando constantemente con los más importantes seres que están actuando en la cultura, especialmente la más joven. Las discusiones nuestras, el nivel ese de franqueza y de quitarse la camisa que a veces nos pasamos entre nosotros, que a veces así, que a veces los que llegan nuevos... En la última fiesta en casa de Alenita te pasaste. Y bueno, a veces me toca a mí, a veces le tocaba a Pla, le tocaba a Pla, o a mí, a Juan, a veces a Grillo, a todos nos ha tocado un poco, pero me parece que ha sido una escuela buenísima, además porque siempre todos los que han estado en el Caimán se entra primero por vocación, pero además por consulta consensuada, no se entra, el Caimán no entra nadie, de pronto a mí se me ocurrió, o que a alguien se le ocurrió y no se consulta con los demás, pensando en lo mejor para la publicación, que tiene una historia tremenda. Lo primero que hice fue eso, cuando Fernando me lo dijo, me encerré una semana de arriba en la biblioteca aquí, en el centro de información, como se le llama ahora, a buscar todos los caimanes, empezar a leerme caimanes, a buscar todo lo que había sido el caimán. Y es algo realmente impresionante. Yo creo que una gran parte de la cultura cubana está encerrada en esas páginas, que deberían estar digitalizadas ya todas, algo que no se ha logrado todavía. Y me cayó un peso muy fuerte arriba. Ya después, en cuanto empezamos a conversar, o incluso con una resistencia, creo que el Dado también era uno, en principio tuvo un poco de resistencia, que es el loco este que van a traer para acá, pero después fuimos congeniando y bueno, y logrando lo que se quería, que era que todos estuviéramos, si no de acuerdo, por lo menos con una posición común. Todos los que están en el Caimán siempre dan el Caimán como su vida, lo ven como parte de su vida. No es una revista que se hacía en la gaveta, en aquel entonces, era la casa de Hablado, el apartamento, casa de... No, eso no fue mismo. De llamarle a aquel huequito que tenía Hablado, encantador, y que era un centro cultural muy especial. Siempre se armaba ahí con los entre aguardientes, donde iban muchos de los nuevos, de los medios, de todos los creadores, de todas las generaciones y de todas las artes. Hablado siempre fue muy aglutinador. Y donde nos metíamos ahí a discutir las cosas. Y ahí eso fue una escuela tremenda. Por día se aprendía mucho. Claro. Se aprende mucho en el Caimán. Yo quiero hablar de otra de las características de tu vida que para mí ha sido muy importante. Y es el trabajo de las peñas. Tú eres un hombre de peña. Sí. Desde las descargas en los 80 allá en la Víbora, en tu casa, Sí. hasta las que recuerdo en la OPEC, El Cisne el Salvaje. Cisne Salvaje, hasta nuestra maravillosa peña de todos los miércoles en la EREN. ¿Por qué esa vocación Bueno, es que siempre, por la peña? El guitarreo siempre me llevaba a eso, ¿no? El trobar. Yo empecé a hacer los rudimentos de canciones en los 82, 83. Ya cuando empecé en la radio, en mi casa hacíamos una todos los viernes en la Víbora, por cerca del Parque Córdoba. Y después, ciertamente, con los B hicimos una de Cine Salvaje, donde por cierto, por vez primera vinieron el dúo Postrova, el trío en serie, que se hacía ahí mismo en la sede de los B. El teatrico. Recuerdo que invitamos a Víctor Casado, invitamos a los poetas, y se ponía rico aquello. Era algo sencillo, pero que nos gustó mucho hacerlo. Y así fuimos moviendo. Después, el mismo Somos Jóvenes, hacíamos presentaciones en algunos lugares. Recuerdo que en el Palacio del Segundo Cabo hicimos algunas. Recuerdo una que estuvo Rosamato, otra que estuvo Alronga. Sí. Y así, trovadores, William Vivanco. Y nos daba la oportunidad primero de darle a la gente, a las que siguen las publicaciones, esa que es una tradición del Caimán desde siempre, claro, que aquella de los 90, cuando se acabó el papel y que se hizo el paseo, y yo solo sabía por tradición, más que por otra cosa. Y siempre se me quedó aquello de las peñas, ayudado porque, bueno, después el piquete del Caimán, también como cadito, a esos espacios donde va la gente, donde sin cobro alguno, o un cobro simbólico. O cobro simbólico, la gente tiene ese derecho que es muy poco promovido, además, de que la gente vaya a los espacios a escuchar canciones, a escuchar poetas, a ver la presentación de un libro, pero en medio de un ambiente bohemio e informal, que es lo que me parece
que es el sentido de eso. Habla un poquito de la Peña de Legrén, que va a cumplir 10 años ahora en marzo, y que yo creo que sigue siendo un espacio todavía no bien aprovechado por las instancias culturales de este país, ni por los que deberían, ni por nosotros mismos, bueno, nosotros sí lo aprovechamos, pero en un sentido, pero tampoco lo suficientemente bien, yo creo que promovido, porque ahí pasan cosas hermosas, como eso de tener a Liliana Herrero, y que sin embargo la prensa cubana nunca lo haya reflejado. No, pero ahí han pasado... Dice Liliana, puso a Liliana como un ejemplo simple. Claro, y bueno, por ahí han pasado muchísimos cantores de otras partes del mundo, y de acá han pasado casi todos, sí, de las generaciones, todas, desde Voces del Caney, desde Ariano Rodríguez, que le celebraba los cumpleaños. Por ahí han pasado, bueno, Vicente, Augusto, bueno, todas las generaciones, Gerardo, Fran, Santiago, por ahí ha pasado todo el mundo. David, todo el mundo. David Torren, Kelvin Ochoa, por ahí ha pasado todo el mundo. Y hasta muchos que han probado sus primeras canciones ahí. Entre ellos, bueno, tenemos a Julián Pérez, bueno, muchos trovadores, los más jóvenes ahora que están subiendo, que también pasaron por ahí a probar sus primeras canciones. Y se ha logrado que siempre sea un lugar donde puede ir más o menos público, pero que siempre vaya el trovador a ser trovador en su sentido más puro del término. Y si el Ministerio de Cultura se supone que está para auspiciar, para promover, igual que los medios, ese tipo de espacio, ese tipo de cultura, digamos, más apegada a la raíz, ¿por qué eso no sucede? Incluso comunitaria, porque además es un lugar tan hermoso. ¿Por qué tú crees que eso no pasa? Yo creo que hay un circuito vicioso que tiene que ver primero con esos patrones impuestos de triunfalismo, de gran mercado de las cosas, de todo, de todas las artes y todo, y que lleva a lo más espectacular, en el sentido, a veces obras auténticas y espectaculares que son como espectaculares, y a veces otras que no lo son, en su sentido más auténtico de la cultura, y que sí, que se promueven también, y hay un facilismo en eso en todo, en los medios, en todo se ve que mucha gente repiten lo mismo que dicen otros, y que van y que reiteran lo mismo y lo mismo y lo mismo, la lista de éxito de hit parade, y ese hit parade que se puede hacer en la música, que se hace en la música también, se hace en todo, se hace en los mismos circuitos, a veces se promueven más cosas, no hay un sentido de la importancia de lo que tú haces, ni para quién trabajas. Si tú sabes que todo el mundo está hablando de un concierto de los bambán en la tribuna, tú puedes hablar de los bambán en la tribuna antiimperialista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como un ejemplo, porque además sabes que es de lo más valioso cultural. Pero si todo el mundo lo está diciendo, ¿por qué tú repites 10 veces eso y no dices 2 veces que están los bambán y vas y buscas otros valores importantes de la cultura que están haciendo cosas? ¿O por qué repites a determinados músicos y otros que tienen un valor inmenso? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, los premios Cuba Discos, una gran cantidad de discos que se hacen en el país, eso no se escucha en el país. Ya. Tú no escuchas esas grandes obras, prácticamente no se escucha un día, ganó el premio tal, se escucha un par de canciones y ya, y después van a lo mismo que se repite una y otra vez, con ese sentido no de servicio que debe haber en lo que están en los medios. Y supongo que en términos culturales también, a veces las mismas discográficas hacen el trabajo que deben hacer. No, a veces ni siquiera imprimen los discos porque hacen una tirada para que participe en el premio o para presentarlo, pero después no lo editan. Y tú sabes muy bien eso porque has sido partícipe de experiencias así. Bien, bueno, recordemos el famoso disco de Martí. De Martí. Una de las grandes infamias de la discografía cubana. 14 trovadores cantando a Martí. Eso se hizo una pequeña tiradita que además no fue una cosa, ni siquiera se hizo el librito con los textos de Martí. Se hizo una caratulita y se vendió en la presentación del Pabellón Cuba y adiós el disco. Un disco que era después de la primera generación aquella, de Pablo, Sara, pero Luis Ferrer que musicalizó algunos textos de Martí también, Sara González, Teresita Fernández, después de aquella generación, a Mauri Pérez, después de aquella generación, hasta esta, pueden haber, digamos que alguno que otro que haya musicalizado, pero realmente un disco no se hizo hasta ese momento. El único. Ha sido el único. Auspiciado por la Asociación de Hermanos ahí, y no pasó nada con ese disco. Una cosa muy triste porque además se notaba Martí. Entonces, si pasa eso con un disco de Martí, ¿qué puedes esperar de otro?
Yo creo que no hay una mecánica establecida que parte también del interés institucional de saber el valor de esa utilidad. Simplemente, Cuba de premio, no sé qué. Hay esa fiebre de premio que hay en todo, que va en el deporte, que va prepararnos ahora para los americanos, prepararnos para la Olimpiada, pero en el cotidiano se descuidan muchas cosas. Claro. Déjame hablar un poquitico de deporte porque ahora, y de espectáculo, porque tú eres un fanático de la pelota. Y en estos días tú y yo hemos discutido mucho sobre el convenio de la Comisión Cubana, de la Comisión Nacional de Béisbol y la MLB y lo que eso va a representar. Más allá de ese contrato, ahora incluso en la final ya están scouts de la MLB mirando peloteros. Se ha hablado poco, pero ya están aquí viendo el desempeño de los peloteros que están en la final. ¿Qué les faltaría, además de ese contrato, a la pelota cubana para poder recuperar el protagonismo que tuvo años anteriores y que tú y yo disfrutamos tanto? Mira, la pelota sigue siendo seguida por el gran público a pesar de todas las cosas que han pasado. Primero, la gran cantidad de peloteros que se fueron, lo cual merma la calidad muchísimo. Casi 400 peloteros se han ido en los últimos años. Entonces, eso es una barbaridad. Eso le pasa incluso a las grandes ligas y le cuesta trabajo reponerse. ¿Sí? Que se te van en 3 años, 4 años, 300, 400 peloteros. Eso acaba contigo. Y a pesar de eso, la pelota ha logrado, y ahora se está empezando a ver ya en los playoffs, en los juegos previos a la final, a los playoffs, a la clasificación, que los estadios no se repletaban, pero se llenaban bastante. Y ahora ya en los playoffs, bueno, algunos sí, porque en las tunas yo pasé por ahí y estaba repleto todos los días el estadio. Y esos son espectáculos que además hay peloteros con mucha calidad en nuestra pelota, a pesar de todo eso, y el tiempo lo dirá. Yo creo que ahora con estas medidas que se esperaban durante años, debe subir mucho el nivel de la calidad del béisbol cubano, pero no puede ser solo eso. ¿Qué más habría que hacer, según tu criterio? Bueno, lo primero es, los terrenos. Se están jugando en terrenos muy malos. Cosas como el techo del Latino, tan sencillo. El techo del Latino lleva como 15 años, yo creo, arreglar un techo que es un pedazo de zinc. El Tokiodón, respetando las diferencias que hay de la tecnología, de los recursos. El Tokiodón no puede haberse demorado 1 año o 2 poner un techo de cristal. Entonces, a veces decimos, no, porque la complejidad en Canamarse ahí poner unas tejas, eso no puede ser tan complejo. Y llevamos años con el techo del Latino, que es una cosa elemental. Entonces, bueno, por ejemplo, la pizarra se puso. ¿Cómo se puso la pizarra? Que es mucho más complejo. La pizarra se puso en 1 mes o 2 meses se puso la pizarra. Que hubo que levantar unas bases sólidas, porque es una pizarra gigante. Entonces, ¿por qué esas cosas no se hacen? Cosas absurdas, por ejemplo, en el latinoamericano, por la parte de primera, que es por donde nosotros sentamos, hicieron un túnel parecido al de los futbolistas, no sé si fue una copia, de nylon, que le obstaculiza la vista a toda la banda que está sentada entre home y primera. Increíble. Tú no puedes ver los files, ni los files. El que esté en los files, en la zona después de la almohadilla, puede ver lo que pasa en home, porque hay un túnel que está por encima del nivel de los asientos. Es una cosa absurda. Otra, de pronto, que son ejemplos que te dan la medida de lo poco que se está pensando en el espectáculo. Lo otro es que de pronto empieza a llover, y lo dijeron los narradores deportivos, que también tienen que crecer un poquito ellos. No, el problema es que hay una lona gigante que cubre casi todo la media luna y todo, pero no se puede poner porque no tenemos la brigada de 30 hombres. Como que no van a tener a 30 personas, que si tú lo haces por convocatoria, con la misma peña, maldito, con los que van ahí, con la peña de los orientales, nada, le dicen, oye, caballero, vamos a proteger el latino. Vamos a tener un grupo de 30 personas. Porque le vayan en contra de los industriales, pero claro, porque es el latino de ellos también. El latino de todos, los que viven en La Habana y los que le van a los equipos. Y eso es muy lindo. Yo creo que es mejor, por eso a veces la gente tiene esa mitología del estadio. Y es tan bueno también por eso, porque no hay un solo equipo. Yo he estado en latino partido en la mitad completo, un playoff repleto de Santiago Industriales, y he visto que de pronto se ha puesto mala vega porque han metido un horrón Killing delante y la gente, y había más público, más gritería que como. Entonces, eso es hermoso. Claro. Y entonces, esas cosas hay que cuidarlas. La otra, muchísimas,
los terrenos, las condiciones de los estadios. Una revista, esto como la calle del medio, el Caimán, esto semanalmente. ¿Cómo no va a tener el béisbol cubano una revista? Con los Escobar, con todo eso. ¿Qué pasa? Es tan importante. Porque fíjate, los peloteros que se van porque el dinero, todo el mundo siempre piensa en primer lugar en el dinero, pero también el reconocimiento. Claro. No es lo Las mismo. postalitas, ¿tú recuerdas de la generación de nosotros cuando se hacían las postalitas de los peloteros? Que ahora se están haciendo algunas, que eso es lo que Omar Bariño le dice la industria de la mierdita. Que yo creo que Pero funciona, claro, pero funciona. No, funciona, pero además es necesario. Es importante que tú tengas una revista semanal, que en el estadio tú compres la revista y tú veas qué pasó en la semana en la pelota y quién fue el que dio 3 jonrones en un juego y una entrevista que dio los hit run. No puede ser que tú metas los hit run y en media página de Granma, que es lo que pasa con la pelota, a veces pasa 3 días y no sale nada de la pelota. En media página se diga todo lo que pasó en síntesis y saco si acaso, si tienes suerte, si juega con Industriales o con Villa Clara, con los equipos más visibles, porque si lo hace con la Isla de la Juventud, no pasa. darnos himnos rum o juego perfecto, y es raro que una línea. Joaquín dio los himnos rum. Eso es una entrevista, un trabajo de fondo, pero además una eticidad que se ha perdido en la pelota. La pelota tiene un sustento ético y cultural, que eso se ha ido perdiendo. Y que hace que de pronto un pelotero ya lo que falta es que batee y corre para tercera en vez de para primera. Que se ven toque de bola de primera línea de sacrificio, dar una base con bola intencional para que no batee fulano de primera línea, jugar al rally del contrario, cosas que son elementales en la pelota y que a veces las hacen hasta los directores. Pero lo peor que eso es que los comentaristas, cuando lo comentan, lo justifican. No, hizo una carrera de primera línea. ¿Qué lograste si tenías 2 hombres sin out y mandaste a tocar al tercer bate para que te la empujara el cuarto? Empujaste una, podías haber hecho 6 carreras a lo mejor y sacar al contrario de... Claro, el tema es complejo porque es multifactorial. No, faltan muchas cosas. Faltan muchas cosas. Yo quiero hacerte ahora unas preguntitas rápido, pero tú me las tienes que responder. Te voy a ir dando unos nombres también y tú puedes responder con una sola palabra. También hay que tener un poco de dosis de banalidad. Tú sabes que la banalidad también es útil. que se llama, ¿no? Sí. A ver, Yo soy malo para eso. dale. Ana Beatriz Pérez. Bueno, ahorita... Una palabra. Crecimiento para mí, el crecimiento en el amor y como ser humano. Ya, no fue una palabra. No, es muy difícil. A ver, Abelito, José Julián y Amalia. Son mis héroes personales. El Caimán Barbudo. El Caimán es un modo de vida, ya, es mi modo de vida. El Es como Ayatollah, una familia. el Ayatollah Silvio Rodríguez. El Silvio es el Ayatollah, como lo dijo Santiago, es un ejemplo de trovador, paradigma de la canción y un ícono de la América Latina. El Blau. El Blau es ese hermano travieso, insustituible, un personaje. Que está en el infierno, en el paraíso, no sabemos dónde. No, ese está pero como un bar abierto. Está tomando ron conociendo Baray. Ya, exacto. Fide, bueno, lo último. Cuando ya tú no estés ni ya director del Caimán, Hubo una entrevista a un pelotero que le dijeron, ven acá, de aquí a unos 10 o 15 años, cuando tú no estés entre nosotros. No, pero por ahí voy, cuando ya tú no estés aquí en el planeta Tierra, ¿a ti cómo te gustaría que esa gente de aquí a, qué sé yo, a unos cuantos años, esperemos que vivas una larga vida, siempre que te mantengas lúcido, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Como el hacedor de canciones, como el hombre de radio, como el tipo, el Diablo Ilustrado, como el que dirigió el Caimán? ¿Cuál sería el legado que a ti te gustaría dejar para ese día? Yo no cambio nada por ser pelotero, fíjate. Sí, pero ya no lo puedes ser. Pero lo fui en cierta medida. Pero como eso nadie te va a recordar. No, realmente eso de que te recuerde es cosas efímeras. Como el socio que hacía cosas. Tampoco la modestia exagerada también es un pecado. Me gusta mucho trobar, también me gusta hacer radio, pero bueno, yo creo que para los amigos, nada, el FIDE que han andado siempre de bohemio por ahí y tratando de ser útil. A mí me gusta comunicarme en la manera en que que me venga la idea mejor. A veces me gusta más hacer una canción, o a veces me puede gustar más incursionar en la televisión, de acuerdo al alma y a la idea que se tenga, pero no en nada específico. Es decir, la trova es lo que más me gusta después de jugar pelota. Ya. Pero bueno.
Bueno, nada, ya dijiste lo de la televisión, de recordar que también tú trabajas en La Pupila, en Entre Manos, que son espacios de los que no hablamos, pero también muy queridos. Bueno, ya esto se acaba. Recuerden, caballero, este es Mirada desde Adentro. Yo soy Borges Triana, Joaquín Borges Triana, que necesito que ustedes se suscriban al canal, a la dirección que está aquí abajo en YouTube, que me encantaría que den like en la página, en Facebook, que visiten el blog y que se lo digan a los socios y a las socias, que aquí esto es un espacio para hablar, para intercambiar con amigos y amigas, para hablar así, sin que sea sin cumplir las reglas televisivas ni nada de eso, sino sencillamente como una gran descarga como la que yo he hecho con Fide, que a veces yo recuerdo que es mi jefe, no, casi nunca lo recuerdo. Yo casi nunca me acuerdo. De que soy tu subordinado. Y en fin, agradecer a Carlos Chao y a Leticia Aide, mi equipo de producción, y nada, por ahí nos veremos. Chao.